¿Qué es la manipulación genética? Bueno, pues esta se puede definir como una aplicación de diversas técnicas para poder cambiar el material hereditario de un organismo. Eso se puede realizar para múltiples fines, ya sea enfermedades genéticas, mejora de calidad de especie o su utilización en procesos ya sea industriales o experimentales. Todo comenzó con la clonación molecular. Esa técnica permitió aislar fragmentos de ADN y multiplicarlos. Durante los años 60 y 70, la clonación molecular se estableció con tres descubrimientos clave: el corte del ADN con enzimas de restricción, su unión con ADN ligasa y la inserción en células mediante transformación. Primero se descubrió que algunas bacterias podían cortar el ADN de los virus, lo que llevó al aislamiento de las primeras enzimas de restricción en 1970. Esas enzimas, como tijeras moleculares, nos permiten cortar el ADN en sitios específicos. En 1972 se logró ensamblar el primer ADN recombinante combinando fragmentos de diferentes organismos y se introdujo exitosamente en E. coli. Ese fue el inicio real de la ingeniería genética. También se fundaron herramientas clave como la base de datos Freebase y la empresa New England Biolabs, y en 1977 se reportó el primer vector de clonación, el plásmido PBR322. Gracias a todos esos avances, en 1968 se otorgó el premio Nobel Smith, Arbor y Nathans por descubrir las enzimas de restricción. Todo esto sentó las bases de la biotecnología actual. Durante los años 80 y 90, la ingeniería genética avanzó notablemente. Uno de los hitos fue el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa por Kary Mullis en 1983, que permitió amplificar fragmentos de ADN de manera rápida y precisa. También surgieron los primeros vectores virales, utilizados para introducir genes terapéuticos en células humanas. En este periodo se crearon los primeros organismos genéticamente modificados, tanto en plantas como en animales, lo que permitió mejorar cultivos agrícolas y estudiar enfermedades humanas. Además, se iniciaron los primeros ensayos de terapia génica en humanos. La década de los 2000 fue el punto de partida para entender nuestro ADN como nunca antes. En el 2001 se hizo el proyecto del genoma humano y se publica el primer borrador del genoma humano completo y fue un avance científico que marcó el inicio de la era genómica. Este proyecto internacional costó casi $3.000 millones y tardó más de 10 años. Y del 2005 al 2010 nacen nuevas tecnologías como la secuenciación de nueva generación, que son más rápidas, baratas y precisas. Y esto bajó el costo de secuencia genoma de millones de dólares a unos pocos miles. Un ejemplo es el proyecto de 1000 genomas que comenzó en el 2008 para estudiar la variación genética entre diferentes poblaciones del mundo. Y ¿cómo se aplica esto? Se puede aplicar en lo que es el diagnóstico más preciso de enfermedades, investigación sobre el cáncer, autismo, Alzheimer y mucho más. Y en los finales de los 2000 nacen empresas como 23andMe o Ancestry DNA que ofrecen pruebas genéticas directas al consumidor. Y esto lo que hace es que las personas ya puedan conocer su ascendencia, riesgo de enfermedades e incluso reacciones a medicamentos. Ahora bien, hablemos de una técnica más revolucionaria, pues en el 2012 las científicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna desarrollaron una revolucionaria herramienta llamada CRISPR-Cas9. Ellas descubrieron cómo adaptar un sistema inmunológico bacteriano para editar genes de forma precisa en células de otros organismos. Esta funciona como unas tijeras moleculares que pueden cortar el ADN en lugares específicos, permitiendo corregir genes defectuosos. Desde su descubrimiento ha transformado la biotecnología, la medicina, con aplicaciones como el tratamiento de enfermedades genéticas tales como el cáncer, e incluso áreas como la agricultura. La manipulación genética ha evolucionado desde técnicas clásicas hasta llegar a la edición genética con CRISPR, algo que ha estado revolucionando la medicina tal como la conocemos. Todo comenzó en los años 70 con el clonaje molecular, la técnica que permitía copiar genes e insertarlos en bacterias, y desde ahí se empezaron a producir medicamentos como la insulina y ciertas vacunas. Sin embargo, en 2012 llegó CRISPR, la herramienta más precisa y rápida que puede cortar el ADN en lugares específicos para editarlos. Las aplicaciones y su uso actual de esta herramienta son vacunas basadas en ADN o ARN, como las del COVID-19, y a su vez la edición de microbiomas, las cuales pueden manipular las bacterias intestinales para tratar con enfermedades como la obesidad o la diabetes. Otra de sus grandes aplicaciones sería la biotecnología agrícola y veterinaria, el cual tiene un impacto en la salud global debido a que mientras más alimentos saludables tengamos,
más animales resistentes a enfermedades obtenemos. En el cáncer también se ha estado utilizando para mejorar el sistema inmune, modificando las células T para que reconozcan y ataquen células cancerosas con una mayor eficacia. Y de las más importantes, aunque sumamente costosa, la medicina personalizada, corrigiendo con CRISPR los genes responsables de una enfermedad genética de manera directa en células del paciente.